Bueno, en este módulo en especial vamos a hablar de la economía y el cambio climático. ¿Qué rol va a tener la economía en las acciones a llevar adelante en la lucha frente al cambio climático? Y para iniciar esta temática, lo importante es pararnos un poco antes y entender qué es la economía, ¿no? Y qué rol va a jugar en esta gestión integral del cambio climático. La economía es la ciencia que estudia cómo satisfacer las necesidades humanas con los recursos escasos. Y para entender un poco en qué momento la economía se empezó a interiorizar por los recursos naturales y por el rol que jugaba esta en su relación con la naturaleza, nos vamos a remontar un poco anteriormente en cuanto a que esos recursos naturales, que eran los bienes o los insumos de estos sistemas económicos, eran considerados ilimitados. No había un límite tanto en el insumo, en ser utilizados o extraídos para el proceso o el desarrollo en sistemas productivos, sino que tampoco había un límite en esos recursos naturales para absorber los impactos o los residuos o los rechazos, digamos, de esos sistemas productivos. No es sino hasta que se empiezan a ver las consecuencias de esas actividades económicas, de esas actividades humanas en la naturaleza y esas consecuencias negativas en la naturaleza empiezan a afectar esos sistemas productivos, es que entra la relación entre la economía y la naturaleza o la relación con la naturaleza. Y en esa lógica es cuando vemos una transición entre una percepción de la naturaleza o de un crecimiento económico con potencialidades de ser ilimitado, vemos que entra a jugar la naturaleza como un límite a ese crecimiento económico. Es entonces que de forma incluso superadora a esa percepción de la naturaleza como un factor más de las variables económicas a analizar, es que entra en juego lo que es conocido como el desarrollo sostenible. Es decir, si antes había una percepción de un crecimiento económico ilimitado y una naturaleza que jugaba un rol limitante, esa especie de dicotomía entre si nosotros favorecemos la naturaleza o vamos a ir en detrimento de un sistema económico, el desarrollo de ciertas actividades humanas o actividades económicas, el desarrollo sostenible lo que nos va a plantear es la posibilidad de creer que es posible un desarrollo y un crecimiento económico, pero que no vaya en detrimento de esas condiciones naturales. No solo de las condiciones naturales, sino también de las condiciones sociales. Se empieza a cuestionar la economía, cómo puede ser que ese crecimiento económico justamente favorezca además o permita el desarrollo social de una comunidad, de un país, una región, y a su vez no vaya en detrimento de esos recursos naturales. Es ahí donde empiezan a desarrollarse estos conceptos de economía ambiental, economía del cambio climático, ya cuando en los últimos años empezamos a hablar o incorporar el desafío del cambio climático a los sistemas económicos, pero para conocer un poco cómo fue la incorporación de los recursos naturales o de la problemática ambiental en los desafíos económicos. Y ahí vamos, en esto de este desarrollo, digamos, histórico de la relación entre la economía y la naturaleza, vamos a ver que es una relación que se va a interrelacionar, tanto positiva como negativamente. En un principio vamos a ver cómo algunas variables económicas, como son el crecimiento poblacional, los patrones de producción y consumo, el crecimiento del ingreso de las actividades humanas, van a generar ciertas presiones sobre ese ambiente. Pero a su vez, el deterioro ambiental agravado por el cambio climático, las amenazas a los sistemas productivos y las actividades humanas van justamente a ir en detrimento de ese crecimiento económico. Entonces vemos cómo se da esa relación, digamos, cíclica, que puede ser tanto positiva como negativa entre las actividades humanas y este sistema natural, ¿sí? Hablando ahora de cómo va a trabajar, digamos, la economía con respecto especialmente al desafío del cambio climático, vamos a adoptar, y es algo que se va a ir desarrollando a lo largo de todo este diplomado en cambio climático, con dos lógicas de abordaje de lo que es la problemática del cambio climático. Una es la mitigación y otra es la adaptación. Hacer un paréntesis acá teórico para poder entender el desarrollo que después van a profundizar en unidades posteriores, pero entender, por un lado, que el cambio climático va a ser ese fenómeno, digamos, a escala mundial, que va a generar un aumento tanto de la intensidad como de la frecuencia de los fenómenos meteorológicos. Para hablar ahora de la economía y el desafío del cambio climático, vamos a hacer una definición conceptual que se va a abordar después en mayor profundidad a lo largo de toda la diplomatura, pero es importante acá entender
entender que vamos a trabajar desde dos líneas grandes desde las cuales se aborda la gestión integral del cambio climático. Una es la mitigación y otra es la adaptación al cambio climático. La mitigación, si hablamos de que el cambio climático es un proceso de escala global que lo que va a generar es una mayor frecuencia e intensidad de fenómenos meteorológicos, es decir, la generación de fenómenos meteorológicos extremos, la mitigación va a ser todo aquello que podamos hacer para prevenir. Y si vamos a hablar de que el cambio climático es causado por una emisión de gases de efecto invernadero, la mitigación va a estar alineada a todo aquello que podamos hacer para reducir esas emisiones de gases de efecto invernadero. Por otro lado, la adaptación va a tener que ver con aquellas consecuencias que inevitablemente va a generar el cambio climático para las cuales debemos adaptarnos. Entonces, bajo esta lógica, digamos, o esta definición de ambas aristas de abordar el cambio climático, la economía también va a centrarse en estas dos perspectivas. Y por lo tanto, vamos a tener una línea de la economía que va a abordar lo que es la mitigación del cambio climático. Y en ese sentido, entender que durante años, como habíamos dicho recién, las consecuencias hacia el ambiente que tenían las actividades humanas no eran incluso consideradas dentro de los costos de las propias actividades. Es decir, nosotros en los precios de los bienes y servicios que obteníamos no veíamos reflejado el costo ambiental ni social que implicaba el desarrollo de ese bien o servicio. Las emisiones de gases de efecto invernadero eran consideradas una externalidad negativa, es decir, una consecuencia del desarrollo de esas actividades, pero que no estaba incorporado en los costos de esos bienes o servicios. Es decir, que vamos a ver una especie de costo invisibilizado, pero que va a traer seguramente daños tanto al ambiente como a la sociedad. Y que desarrolla bajo esta línea los sistemas económicos, bueno, empiezan a generar instrumentos económicos para tratar de reflejar en esos precios de bienes y servicios cuáles son estos costos, ¿sí? La compensación, las estrategias de compensación van a buscar este objetivo. Por ejemplo, son instrumentos económicos, ya sea como premios o como castigos, por ejemplo, el subsidio a determinados, y por ejemplo, los subsidios a determinadas energías renovables para favorecer su desarrollo, o castigos como, por ejemplo, el impuesto a determinado uso de combustibles fósiles, por ejemplo, para intentar absorber justamente los costos ambientales y sociales y puedan ser reflejados en los precios de esos bienes o servicios. Es decir, son instrumentos económicos para empezar a absorber esos costos en los precios y que cuando nosotros podamos elegir un bien o optemos económicamente por elegir un bien o servicio, sepamos que también en esa decisión económica estamos absorbiendo también o eligiendo los costos sociales o ambientales de esas decisiones económicas. ¿Y cómo se genera el desarrollo de estas medidas de mitigación? Bueno, en primer lugar, definir un escenario tendencial y vamos a ver que tanto la economía de la mitigación como la economía de la adaptación lo que va a hacer es comparar escenarios tendenciales, es decir, escenarios futuros, si no hacemos nada por esa mitigación frente al cambio climático y ese escenario después modificado por la incorporación de medidas para justamente mitigar o adaptarnos al cambio climático. Y en ese sentido la mitigación va a buscar en el análisis que podemos hacer tanto si somos desde el sector privado como el sector estatal, empezamos a generar ese escenario tendencial de no hacer acciones de mitigación, identificar opciones de mitigación, cuáles son las probables que necesitamos hacer y empezar a identificar cuáles son o estimar cuáles son los posibles, el potencial, digamos, el poder de mitigación que va a tener cada una de las estrategias que podemos implementar. Y después de eso, estimar costos y beneficios. Y otro de los grandes desafíos que tiene la economía del cambio climático es no abordar estas decisiones económicas como se hace históricamente cuando se habla simplemente de costos y beneficios a la hora de tomar una decisión económica, sino que se empiezan a absorber algunos desafíos que va a tener que tiene que ver con ponerle costo o no, por ejemplo, al deterioro de un ecosistema completo, a sobrepasar la capacidad de carga de un recurso natural, por ejemplo. Entonces, uno de los grandes desafíos que tiene la economía de la mitigación es poder costear o poder llevar a un lenguaje económico aquellas cuestiones o aquellas consecuencias, tanto sociales como ambientales, que hoy en definitiva no tienen algún precio, ¿sí? Si estamos hablando de la pérdida de la biodiversidad en una
ecosistema o estamos hablando de la pérdida de agua para una comunidad, difícilmente eso puede ser costeado a nivel del lenguaje económico que hoy toma la decisión una empresa. Entonces, uno de los grandes desafíos es poder entender que la mitigación o el desafío de incorporar estrategias de mitigación en términos económicos y de absorber esos costos tiene que ver con costos que son justamente invaluables en un futuro, como es, por ejemplo, si hablábamos de esta relación entre el sistema natural y el sistema económico y cómo tienen una relación tanto positiva como negativa y pueden generarse círculos viciosos o virtuosos, vamos a entender que es necesario la generación necesariamente mejorar esas condiciones naturales porque no va a haber sistema económico o actividad humana que pueda ser desarrollada en un ambiente que sea insostenible, ¿sí? Entonces, en este sentido, uno de los puntos que también para poder, digamos, poner en números qué significa y mitigar, se habla, por ejemplo, de que para un aumento de la temperatura de 2,5 grados, es decir, mucho más por encima de lo que hoy se compromete el Acuerdo de París en abordar a nivel mundial, va a significar para la región de América Latina y el Caribe un 1,5 o 5% del PBI de toda la región en costos de no mitigar el cambio climático. Entonces vemos cómo es el impacto de esa mitigación a las decisiones económicas que se puedan tomar en términos de mitigación del cambio climático para un proceso o un periodo de incluso ya no largo plazo, como se habló siempre de lo que era el cambio climático, que era una deuda intergeneracional, sino en el mediano y corto plazo de las decisiones económicas que se puedan tomar en la región, ¿sí? Y uno de los elementos o factores más relevantes a la hora de hablar de economía, del cambio climático, tiene que ver con la energía. Quise hacer hincapié en lo que es la transición energética y cómo uno de los factores económicos, digamos, más relevantes, como es la energía, y que tiene que ver con que justamente a nivel mundial el responsable del 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial. Más allá de las particularidades de cada región, la energía va a ser uno de los factores económicos determinantes en la lucha frente al cambio climático, por ejemplo, en términos de mitigación. ¿Y qué es la transición energética? Y esto también de la mano de futuros diplomados en cambio climático es entender, digamos, en este módulo la idea no es ser exhaustivos con la temática de economía del cambio climático, pero sí a la hora de entender y incorporar algunos conceptos que nos van a permitir tener un ojo más crítico a la hora de tomar decisiones o de generar proyectos que tengan como ojo, que tengan el centro en lo que es el desafío del cambio climático y su gestión. Y en ese sentido entender que todo va a ser atravesado por el cambio climático, digamos, no hay una sola área de las actividades humanas que queden por fuera de las problemáticas del cambio climático, pero sí empezar a afinar un poco el ojo con respecto a la complejidad y a la multicausalidad de lo que es el cambio climático, ¿sí? Y en ese sentido, uno de los grandes dilemas, digamos, o de las grandes problemáticas que se generan a nivel mundial o que se están debatiendo actualmente con respecto al cambio climático tiene que ver con la transición energética. Porque muchos responsabilizamos a raíz de este porcentaje que les decía, el 60% de las emisiones asociadas a la producción y consumo de energía, tiene que ver con responsabilizar justamente a no solamente cómo producimos la energía, sino cómo la distribuimos y cómo consumimos o para qué estamos utilizando esa energía que hoy generamos. Entonces la transición energética como concepto viene de grandes procesos en el desarrollo de la humanidad, tanto a nivel tecnológico como de escala o de fuente de generación de energía, que nos van a permitir aumentar en un principio la calidad de vida o que nos va a permitir un cambio, una transformación estructural en el tipo de desarrollo de actividades humanas que se generen a lo largo de la humanidad, ¿sí? Ahí en el primer gráfico que se puede ver en pantalla lo que vamos a tener es el consumo, o sea, la generación de cómo está distribuida la generación por sus fuentes de energía, o sea, las fuentes primarias de energía, y vamos a ver cómo a lo largo de toda la historia pasamos rápidamente de un gran consumo de materia prima, digamos, y biomasa que era quemada para el consumo de esa energía, y cómo se han ido a lo largo del desarrollo de tecnologías incorporando otras fuentes de energía. Vamos a ver el ingreso, por ejemplo, del carbón y cómo eso corrió absolutamente la biomasa como principal fuente de energía, y después vamos a ir viendo la incorporación a lo largo de la historia de otras fuentes también de energía y cómo eso
no solo determinó las formas de producción, sino el impacto directo en la naturaleza. El cambio climático se empieza a estudiar cuando se observa en la atmósfera una gran concentración y un aumento significativo de las concentraciones de estos gases de efecto invernadero. Y cuando se empieza a estudiar las causas de a qué se debía ese aumento significativo de la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, se empieza a observar que hay una correlación muy directa, o se cree que, hoy ya está confirmado, pero que se empieza a sospechar de que hay una relación muy directa con la quema de combustibles fósiles. Una quema de combustibles fósiles que venía a garantizar un cierto desarrollo económico, es decir, que venía también en correlación directa con el crecimiento económico de algunas poblaciones. Entonces empieza a cuestionarse, bueno, tenemos un aumento de esta temperatura media del planeta, pero a la misma vez eso es la causa también de un desarrollo económico de al menos ciertos países del mundo. Entonces, al atar ciertamente, de esa manera se ve muy claro esta relación que veíamos de si el crecimiento económico en un primer momento se vio contrario o como una especie de dicotomía entre la mejora ambiental y hasta qué punto ese detrimento ambiental iba a limitar ese crecimiento económico, es cuando el cambio climático se empieza a cuestionar de dónde venía este crecimiento. Y cuando no se podía plantear sobre la mesa, digamos, el decir, bueno, dejar de crecer económicamente no era una alternativa, al menos no lo era para el resto de los países en desarrollo del mundo. Entonces, en ese análisis de qué rol jugaba la energía, y de hecho fue la razón por la cual se empieza a hablar de cambio climático en el mundo, se empieza a estudiar, bueno, cuáles son las tendencias de qué pasaría si seguimos aumentando para garantizar ese crecimiento económico, seguimos permitiendo de manera tendencial, sin intervenir en ese sistema, cómo se va a ir desarrollando el clima si nosotros seguimos emitiendo al ritmo que estamos emitiendo hoy. Y así es como se empieza a poner en alerta que una alteración incluso de menos de 2 grados de temperatura ya iba a generar consecuencias territoriales completamente significativas y en muchos casos irreversibles. Es decir, que en cuanto se rompiera ese umbral ya no había incluso vuelta atrás para esas consecuencias ambientales. Entonces los países se ponen de acuerdo en ponernos esta meta de evitar que la temperatura, como sabíamos que incluso con los mayores esfuerzos no se iba a evitar el aumento de temperatura, nos ponemos de manera global como meta no subir más de 2 grados de temperatura y en el mejor de los casos o en el mejor de los esfuerzos no subir más de 1,5 grados, que es la meta que se fijan los países en el Acuerdo de París. Y en ese sentido empiezan a ponerse sobre la mesa qué va a pasar con la producción energética. Y ahí vamos a hablar también, y esto que prima, que es los objetivos de desarrollo sostenible, que es justamente los objetivos de desarrollo sostenible van a contemplar el cambio climático dentro de sus objetivos, pero se va a entender significativamente como el cambio climático un problema también del desarrollo sostenible. Y vamos a tener en particular un objetivo, que es el objetivo número 7, que es el de energía asequible y no contaminante, y que va a ser el norte, digamos, que se va a tener en cuanto a la transición energética, es decir, hacia dónde queremos dirigirnos nosotros, no solamente en cuanto de dónde sacar nuestros recursos para generar energía, sino qué destino le vamos a dar a esa energía, para qué tipo de mundo necesitamos esa energía. Y en ese sentido se habla del trilema energético, que van a ser, digamos, 3 grandes desafíos que tiene el sistema energético para poder adecuarse a estos objetivos mundiales, que es descarbonizar la economía, descentralizar la economía y digitalizar la economía. ¿Y cuál es ese trilema energético? Lo que va a buscar va a tener como objetivos la seguridad energética, la equidad energética y la sostenibilidad. ¿Y eso qué significa? Una energía que sea asequible, que alcance, que llegue a quienes tenga que llegar, que en su proceso de obtención y de generación de esa energía, o de su transporte y de su consumo, no impacte directamente sobre el ambiente, y que sea equidad energética tiene que ver justamente con la distribución de esa energía. En un principio, el gran objetivo que tenía el sector energético era llegar a la mayor cantidad de personas posibles, porque la producción energética era sinónimo de crecimiento o desarrollo. Actualmente hoy no es solamente llegar con esa energía, sino es ver a qué la destinamos, de dónde proviene esa energía y garantizar la seguridad energética, que va a tener que ver con
cuán resilientes son nuestros sistemas, cuánta dependencia tenemos de nuestras actividades humanas a esos sistemas energéticos internos y externos para ese abastecimiento. Y estos son un poco los desafíos que se generan. Y estos 3 puntos que les hablaba, que tienen que ver con la descentralización, la descarbonización y la digitalización, son como las grandes herramientas que adopta el sistema energético para poder llegar a este objetivo de desarrollo sostenible número 7, que era el de la energía asequible y no contaminante. La descentralización tiene que ver con aumentar esta seguridad energética que les hablaba, ya no depender de una fuente de energía principal y de ahí partir a la distribución de toda esa energía, sino generar sistemas independientes de generación de energía. Por ejemplo, acá en Mendoza se empezó a desarrollar con financiamiento internacional la generación, por ejemplo, en distintos canales principales de riego, centrales de aprovechamiento hidroeléctrico a menor escala. Y de esa manera, esa descentralización lo que va a permitir es brindar mayor seguridad energética a esa población o a esa comunidad. Después la descarbonización tiene que ver con esto que hablábamos del impacto ambiental de la generación de energía, de su distribución y de su consumo, es decir, empezar a utilizar fuentes de generación de energía bajas en carbono, empezar a quitar de la ecuación, digamos, los sistemas de combustibles fósiles y de carbón, y empezar a generar o aprovechar los recursos naturales y renovables para la generación de energía, en función de las características territoriales de cada lugar. Y después la equidad energética va a tener con este concepto que también se maneja, que es el derecho a la energía, es decir, la energía como un derecho humano básico, ¿sí? Para garantizar el desarrollo de esa persona en todo el resto de sus aspectos. Y acá les voy a dejar en el foro de la plataforma o de la Moodle una pregunta que es disparadora, que lo que quiero es que en este momento salgan y la resuelvan antes de poder seguir con la presentación, que va a tener con qué medida económica considerás más efectiva en la lucha contra el cambio climático. Viendo esto que ya veníamos hablando de la relación de la economía con la naturaleza, del desafío, la obligación que nos marca en cuanto al rumbo económico del cambio climático, y entender, bueno, si por un momento fuésemos esos tomadores de decisión y nos dicen o nos dan la posibilidad de elegir medidas económicas para tomar frente al cambio climático. Y esto para empezar a ver si tenemos o no ajustado ya un poco el criterio con respecto a ser futuros gestores del cambio climático, y que tiene que ver con elegir una medida económica, y que esto también se habla mucho, digamos, a la hora de culpar o buscar culpables como causa del cambio climático. Entre las opciones van a tener aumentar los subsidios a las energías renovables, aumentar el impuesto al carbón, aumentar el impuesto al gas natural, promocionar la energía nuclear, invertir más en programas de forestación y promover la disminución de recursos o la disminución de consumo como estrategia frente al cambio climático. ¿Y por qué estas medidas? Porque son una de las que más son medidas que suelen ser tomadas como únicas o como las mejores frente al cambio climático por diversos grupos, tanto políticos como económicos y sociales. Y por eso la idea es que en el foro vayamos viendo esta comunidad, digamos, de futuros gestores de cambio climático, qué acción tomarían si por un momento podrían ser tomadores de decisión en términos económicos en la lucha frente al cambio climático. Y ahora sí, después de que puedan contestar esa pregunta en el foro, les voy a dejar también la posibilidad de que esta es una plataforma interactiva que lo que va a permitir a ustedes es un enlace, que es una plataforma a nivel mundial, que lo que va haciendo es darnos la posibilidad a nosotros de, si ustedes van a ir viendo en la parte inferior, digamos, de este mapa interactivo, van a tener distintos indicadores, tanto el carbón como el petróleo, gas natural en términos del suministro energético, después van a ver lo que es transporte, edificios e industria, el crecimiento que tiene que ver a nivel poblacional, las emisiones relacionadas al uso del suelo y la industria y la remoción de carbono, que tiene que ver con invertir en estrategias que en vez de evitar emitir emisiones, que quiten de esa atmósfera esos gases de efecto invernadero.
¿Qué nos permite esta plataforma interactiva? Empezar a tomar decisiones económicas, que nosotros empecemos a jugar con si nosotros aumentamos, por ejemplo, el precio o el impuesto al carbono, si nosotros aumentamos los subsidios o impulsamos económicamente las energías renovables, si ponemos mayor, digamos, inversión económica en lo que es forestación, y a medida que nosotros vayamos modificando, digamos, esas variables o esos indicadores, el gráfico de arriba lo que nos va a ir mostrando es no solo la contribución energética, digamos, cómo nuestras decisiones van a ir variando, modificando, tanto la matriz energética como la matriz productiva, sino que vamos a ver también cómo esa decisión económica impactó en las emisiones totales emitidas a nivel mundial y cómo eso se traduce en una tendencia a aumentar o no la temperatura media del planeta para el año 2100, ¿sí? Esta plataforma está ideada a nivel internacional con justamente como una especie de herramienta para poder ir evaluando las distintas decisiones, principalmente económicas. Más allá de que estos planos interactivos o estos mapas interactivos no son representativos de comunidades en particular, y que después el trabajo hay que bajarlo a la realidad del territorio que estamos impactando, la realidad es que nos permiten de antemano entender no solamente la multicausalidad del cambio climático, porque si nosotros nos centramos, como decíamos en la pregunta de recién, en alguna estrategia puntual de lucha frente al cambio climático, probablemente así todo no lleguemos al objetivo del 1.5 grados o 2 grados de aumento de la temperatura del planeta. Entonces, de esa manera entender no solamente la multidimensionalidad de que seguramente para alcanzar ese objetivo vamos a tener que tocar distintas variables que hacen al cambio climático, y la multicausalidad, digamos, sino también el potencial que existe en cada una de estas variables económicas para impulsar y promover el desarrollo del cambio climático, ¿sí? Y además acá se generan, y esto también dejo la inquietud para que lo podamos conversar en la clase sincrónica que vamos a tener, para que vean cuál de estas herramientas les llamó más la atención o que creían que una gran modificación en el desarrollo de esa variable iba a impactar seguramente a nivel positivo y vieron que no impactaba tanto como ustedes esperaban, o si se sorprendieron de alguna variable en la cual modificaron un poco y generaba un gran impacto en ese balance global de emisiones digamos que se traduce en una exitosa o no carrera frente al cambio climático. Así que esto también se los dejo el enlace para que puedan ingresar, puedan jugar a tomar estas decisiones económicas y después sí podamos conversar acerca de esas consecuencias de esas decisiones económicas, ¿sí? Y así como hablábamos de lo que era la economía de la mitigación del cambio climático, es decir, todas esas decisiones económicas que puedan tomarse para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera y por lo tanto frenar un poco el cambio climático, va a haber otro sector de la economía que va a estar centrado específicamente en la adaptación, que habíamos dicho que la adaptación eran todas aquellas acciones que íbamos a tener que tomar para poder hacer frente a aquellas consecuencias del cambio climático que son inevitables, que por más esfuerzos de mitigación que hagamos, ya hay cambios en las dinámicas meteorológicas de las distintas regiones y ya hay consecuencias que estamos sufriendo hoy y que seguramente vamos a sufrir sin poder evitarlas. Entonces la economía de la adaptación lo que va a buscar es, bueno, estudiar cómo es la satisfacción de esa necesidad que hoy vamos a tener, que es adaptarnos al cambio climático, cómo va a ser la satisfacción de esa necesidad con los recursos que hoy se cuenta. ¿Y por qué hablamos de la adaptación? Justamente para entender, y acá es donde la economía va a empezar a estudiar cuáles son los lazos entre el cambio climático, la pobreza, la degradación ambiental, la vulnerabilidad y las posibilidades de dar respuesta a esos impactos del cambio climático que sabemos que no van a poder evitarse. Va a buscar justamente esta línea de la economía reducir los impactos negativos que va a traer el cambio climático. Ese es un gráfico que podemos ver que habla de lo que se conoce como la trampa de la pobreza y que tiene que ver que empieza a estudiar cómo los grupos más vulnerables en términos socioeconómicos van incluso a serlos más vulnerables frente a las consecuencias del cambio climático y cómo las consecuencias, por ejemplo, del cambio climático, como puede ser un evento meteorológico extremo, una ola de calor, una sequía, una inundación o cualquier evento meteorológico significativo, grande o quizás más frecuente, puede hacer
y por qué se llama trampa de pobreza, puede hacer que esa población o ese grupo social que estemos estudiando con determinadas características socioeconómicas sufre incluso unas consecuencias a esos eventos que le eviten, digamos, o no le den la posibilidad de incluso recuperarse o ser resilientes ante esas situaciones. Es decir, no solamente cuán vulnerable es ese grupo social ante esas consecuencias, sino cuál es su capacidad de respuesta, de recuperación frente a ese evento. Y se llama trampa de pobreza porque justamente el cambio climático o sus consecuencias se convierten justamente en esta trampa, digamos, para el desarrollo o el crecimiento de ciertos grupos socioeconómicos, que es mayores consecuencias, menores posibilidades incluso de seguir desarrollándose. Y en términos de economía de la adaptación, muy similar a lo que era la economía de la mitigación, vamos a ver también en este gráfico, por ejemplo, tres grandes líneas que tienen que ver con esto que hablábamos de la tendencia. ¿Qué pasa o cuáles serían, digamos, los costos económicos de no hacer nada con respecto a esta adaptación? ¿Y cuáles serían los costos económicos de sí generar acciones de adaptación? Porque muchas veces lo que pasa con la adaptación es que como son medidas preventivas, y esto pasa no solamente con el cambio climático, sino con la prevención de cualquier riesgo, que cuando nosotros invertimos en prevención son acciones que muy rara vez se ven, digamos. Uno no puede evaluar o decir todo lo que evitamos que se generara a raíz de una acción preventiva. Entonces muchas veces, no así con la mitigación, por ejemplo. Entonces muchas veces la inversión en adaptación va justamente o no es priorizada porque justamente no es una acción visible. Pero en términos de planificación o de tendencia, vemos cómo, por ejemplo, en la línea roja que se ve en el gráfico, se ve cómo el costo de no hacer nada frente a esos eventos meteorológicos extremos. Es decir, si nosotros no invertimos hoy en adaptación, no estamos pudiendo prevenir el evento, pero sí estamos pudiendo mejorar la capacidad de respuesta de esa comunidad, las consecuencias económicas de poder después recuperarnos de ese evento meteorológico va a ser incluso 3 veces más que el costo que tendría poder actuar en el futuro, poder actuar hoy y absorber solamente el costo residual del efecto negativo del cambio climático que quede residual esa medida de adaptación, ¿sí? Entonces en la gráfica lo que podemos ver son esas tres situaciones. ¿Cuál es el costo residual que no podemos evitar que se genere, digamos, como consecuencia del cambio climático? ¿Cuál es el costo de adaptarnos al cambio climático? ¿Y cuál es el costo real de no generar ninguna medida de adaptación? ¿Y cuáles son estas medidas de adaptación o de dónde surgen? Son conocidas como políticas y medidas de no arrepentimiento y que tienen que ver con promover el desarrollo económico y social ante cualquier futuro escenario del cambio climático. Es decir, brindar mayor seguridad y mayor resiliencia a esas comunidades y a esos sistemas económicos frente a las consecuencias del cambio climático. Porque así tenemos que entender que, así como veíamos que el cambio climático iba a afectar los recursos naturales disponibles para esos sistemas productivos y económicos, también veíamos que esos sistemas productivos y económicos podían sufrir consecuencias también del cambio climático. No hace varios años atrás veíamos cómo una gran tormenta de invierno en el sur de la Argentina generó la caída de todo un sistema de distribución de energía de alta tensión y generando incluso un gran corte a todo lo que era del suministro energético del sur de la Argentina. Bueno, ahí vemos un claro ejemplo de cómo no es solamente garantizar un recurso natural como insumo y por eso justificar, digamos, una lucha frente al cambio climático, sino cómo vamos a adaptar nuestros sistemas, en este caso energético, a las consecuencias inevitables del cambio climático, como por ejemplo un aumento de la frecuencia y la intensidad de las tormentas en invierno, por ejemplo. Y otro de los puntos para destacar, y vuelvo a repetir que este encuentro no busca ser exhaustivo en la temática de la economía del cambio climático, sino introductoria o disparadora para poder mirar, digamos, con esta perspectiva las distintas problemáticas que van a ser atravesadas por el cambio climático, tiene que ver con la geopolítica del cambio climático y el financiamiento climático. Es decir, bueno, todo bien con las acciones de mitigación y adaptación, pero ¿cómo hacemos nosotros para financiar estas medidas de mitigación y adaptación? Y si esa realidad, digamos, de financiamiento, que suena todo muy lindo, bueno, mitiguemos y adaptémonos al cambio climático, si todos estamos en igualdad de condiciones de invertir justamente en esas medidas de mitigación y adaptación. ¿Y de dónde surge esto de la geopolítica del cambio climático? ¿Qué busca estudiar, digamos, la geopolítica del cambio climático? Busca hacer foco en esto de, por más de que el cambio climático es una problemática global,
que las consecuencias las vamos a sufrir en distintas partes del mundo y de distinta manera, vamos a ver que hay responsabilidades que, por más de que son comunes frente al cambio climático y que todos tenemos que hacer esfuerzos, y hablo de todos a nivel incluso países, esfuerzos en contra del cambio climático, vamos a ver que hay históricamente una responsabilidad que es diferenciada. En el mapa es lo que se busca destacar, que se ve un poco alterado, digamos, las proporciones, busca destacar en mayor proporción a aquellos países que históricamente fueron más contribuyentes al cambio climático en términos de emisiones, es decir, aquellos países que históricamente su crecimiento económico fue sujeto a la gran emisión de gases de efecto invernadero. Esa responsabilidad histórica que se estudia con respecto a aquellos países que pudieron desarrollarse por ejemplo, explotar recursos naturales o producir a partir de combustibles fósiles, hoy se traduce directamente en las negociaciones internacionales a la hora de buscar justamente financiamiento climático. Y es uno de los puntos que más se trabajan o que más arduamente se busca obtener resultados y no necesariamente sucede en las negociaciones internacionales como las COP, por ejemplo, que se dan año a año, que es buscar, bueno, esos países que originalmente tienen una diferenciación con el resto de los países del mundo en contribución a la problemática que hoy tenemos, que es el cambio climático, tienen que ser responsables en cierta medida de apoyar o contribuir a las medidas de mitigación y adaptación de aquellos países que no son tan responsables del cambio climático, pero que no pueden estar ajenos a las consecuencias que hoy van a sufrir. Entonces, esto que parece muy sencillo en cuanto, bueno, igual de todas maneras todos vamos a sufrir el cambio climático, sí se traduce, por ejemplo, en que la mayoría de los países que hoy se ven, por ejemplo, en este mapa como más resaltados, son los principales inversores obligados por el Acuerdo de París en invertir en los países en desarrollo en la lucha frente al cambio climático. Y invertir en términos de poder hacer programas que impulsen no un crecimiento simplemente económico en esos países, sino invertir en estrategias de lucha frente al cambio climático en esos países. Es decir, estos países además tienen una responsabilidad económica para con los países, digamos, que históricamente no generaron una contribución significativa al cambio climático. Sin ir más lejos, la Argentina en la balanza de emisiones frente al cambio climático no tiene, digamos, un peso relevante con respecto a sus emisiones, pero sí está comprometido frente al Acuerdo de París a reducir las emisiones que le tocan. Y así todo, y después este es el otro análisis que uno hace, más allá de que la Argentina no haya sido una de las principales responsables en la generación, digamos, de cambio climático, en la emisión de gases de efecto invernadero, sí tiene zonas determinadas donde va a sufrir en grandes consecuencias lo que el cambio climático va a generar. Sin ir más lejos, por ejemplo, la región de los Andes es una de las regiones del mundo que más aumento de temperatura va a tener, más allá de que hablamos de un aumento mundial, digamos, o promedio a nivel mundial de una temperatura de 2 grados, se estima que en la región de Cuyo ese aumento puede llegar incluso a los 4 grados. Entonces, ahí vemos un gran ejemplo de cómo, a pesar de no ser los grandes contribuidores, digamos, en términos de emisiones de gases de efecto invernadero al cambio climático y esta desigualdad que tienen las consecuencias del cambio climático, sí vamos a ser uno de los principales afectados, teniendo en cuenta, por ejemplo, la dependencia, digamos, de la región, por ejemplo, al agua proveniente de los glaciares en esa zona, digamos, que va a ser justamente la de mayor calentamiento mundial. Entonces, ahí vemos cómo tanto la geopolítica del cambio climático como el financiamiento climático, y esto en economía del cambio climático, lo que va a buscar es generar los instrumentos económicos suficientes para que se repare de cierta manera esa inequidad en la hora de contribución o como causales o responsables del cambio climático. Este mapa que se ve viene del mapa del carbono, que es un mapa disponible gratuitamente también al que pueden acceder y que en este caso lo que quise representar es la contribución histórica. Pero sí van a ver, porque seguramente les va a generar alguna duda cuál es el rol de algunos países que se puedan ver muy chicos en este mapa, van a poder ir viendo cómo ha sido el desarrollo de esa contribución de carbono, como lo es hoy, por ejemplo. Por ejemplo, en el caso de China, en ese mapa histórico se ve cómo Estados Unidos tiene una relevancia mucho mayor que China. Bueno, en el mapa actualmente de emisiones, hoy China tiene un papel relevante. Entonces, para que también ustedes puedan ver cómo es la contribución de manera gráfica de cada país a lo que es tanto la causa como la consecuencia del cambio climático.
Ese fue el módulo de Economía del Cambio Climático. Vuelvo a repetir que no busca ser exhaustivo, sino introductorio, y sí los espero en la clase sincrónica para poder resolver cualquier dura consulta o poder profundizar en algunas temáticas de lo que fue economía y el cambio climático.